Quiero hablarte el día de hoy algo que Dios pone en mi corazón, así que ¿por qué no oramos y damos gracias a Dios por este tiempo? Padre, gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, y en este momento ponemos en tus manos esta palabra, la palabra que vamos a hablar, Señor, que sea de bendición, que tú hables a nuestros corazones, que podamos ser edificados con ella, que la palabra que necesitamos le envíes hoy, palabra de bendición, sanidad, restauración y libertad, aun si necesitamos ser confrontados o animados por tu palabra. Dios, que así sea, que tu palabra sea esa semilla plantada en nuestros corazones, que pueda germinar, crecer y dar fruto a su tiempo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hay muchas veces que pasamos situaciones difíciles, situaciones complicadas, que se supone dejarían una enseñanza en nuestras vidas, pero muchas veces a la hora de los trancazos, a la hora de los problemas, parece que no hemos aprendido nada de lo que hemos vivido. Y no sé si te ha pasado o has conocido gente así. No digo que tú, quizá, como dicen por ahí, el primo de un amigo, ¿verdad? Que quizá sabes que ha pasado un tiempo difícil y esperas que ese tiempo difícil le deje una enseñanza, y de repente se enfrenta otra vez a alguna situación similar y como si no hubiera aprendido nada. Y bueno, muchas veces nos pasa así, nos volvemos berrinchudos con Dios. De repente tenemos una actitud como de niños berrinchudos y queremos que sean las cosas como nosotros queremos y como si no hubiésemos aprendido nada. Y creo que eso nos ha pasado mucho en este par de años que llevamos de pandemia. Yo recuerdo los primeros meses, no sé quién recordará conmigo, cuando creíamos que en un par de meses todo volvería a la normalidad. Decíamos, no, en septiembre ya estamos todo bien, y ya llevamos casi 2 años y no han volvido nada a la normalidad. Después comenzamos a ver gente cercana que comenzó a partir. Luego algunos nos contagiamos del bicho, ¿verdad? Como decimos coloquialmente. Estamos entre que volvíamos unos días a la iglesia y otros días volvíamos a casa, y se supone que en este tiempo debíamos aprender que la iglesia se trata más que estas 4 paredes, que podíamos seguir siendo iglesia desde casa, que podíamos seguir buscando a Dios, pero también seguir siendo comunidad y tener una actitud equilibrada de no caer en el yo busco a Dios en mi casa, a mi manera, sino que vimos lo valioso que es la comunidad y la familia de la fe. Lo chistoso es que cuando volvemos a nuestras casas, cuando hay situaciones como las que estamos viviendo el día de hoy, y como lo pasó el año pasado, justamente también en enero o en agosto, que nos tocó cerrar durante 3 semanas, muchas veces nos ponemos tristes y renegamos y le reclamamos a Dios y hasta juzgamos a otras iglesias o a nuestra misma iglesia. Yo recuerdo que se veían comentarios y decían, no, es que tal predicador, él dijo que iba a hacer esto y yo creo que deberíamos hacerlo como él. O yo escuché que este predicador dijo que no iba a abrir hasta que todos entraran y yo creo que deberíamos hacerlo de esa manera. Y comenzamos a juzgar y a criticar a otras iglesias o a nuestra misma comunidad. Y quiero decirte que pareciera que no aprendimos nada, que podemos superar y hemos superado situaciones difíciles, que hemos visto cómo Dios nos ha sostenido, que hemos podido seguir en este local, que hemos podido seguir viendo la mano de Dios, que hemos seguido viendo cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, y que a pesar de los contagios seguimos adorando a Dios, y que estabas hoy en casa y estabas adorando a Jesús, y la presencia de Jesús está en tu casa. Y quiero decirte que el día de hoy es un buen momento para decir, está bien que estamos en casa, está bien si tenemos que cerrar, porque en algún momento
podría pasar que no cerramos por una pandemia, sino por una persecución. Así que está bien si tenemos que cerrar 2 domingos o 3 a causa de una pandemia, porque seguimos siendo iglesia. Y podemos seguir adorando a Jesús. Y podemos seguir estando en contacto. Y quiero decirte que no importa si estás aquí o estás en casa, Jesús, la presencia del Espíritu Santo está ahí. Jesús dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy. Y déjame decirte que el lugar no es una limitante para la presencia de Dios. Jesús dijo: si 2 o 3 están reunidos, no dijo si están en una iglesia, en una sinagoga, en un templo. Él dijo: donde se invoque mi nombre. Y ahí en casa, yo sé que tú estás adorando a Jesús. Así que pensando en esto, quiero decirte que Jesús está en la casa. Y quiero utilizar una expresión un poco gringa, ¿va? Para dar el título de este mensaje. Pero el título de este mensaje hoy es en inglés. No voy a predicar en inglés, pero el título del mensaje de hoy es Jesus is in the house. Jesús está en la casa. ¿No? Yo sé que eso es una canción de reggaetón, pero no es nada del diablo. Alguien me dijo: pastor, el reggaetón no es del diablo. Y digo: no, pero sí es medio feo, es medio naquito, ¿va? Pero bueno, es otra historia, ¿va? Pero Jesús está en la casa. Jesus is in the house. ¿Sabes? Jesús está ahí. En la semana recibía una palabra de parte de Dios y suelo ser un poco escéptico, si te soy honesto, con las profecías, a menos de que sean muy específicas como esta. Y es que básicamente hablaba de buscar a Dios en casa. Y lo curioso es que yo tenía esos días pensando qué beneficios o qué cosas buenas pueden salir de haber cerrado. No me gusta tener una actitud como de lamentarse. A veces Dios nos dice como a Josué: ¿qué haces ahí llorando? Solamente párate y ve a hacer lo que tienes que hacer. Y yo creo que eso era lo que Dios estaba hablando a mi corazón. Y se me venía mucho eso a la mente, acerca de buscar a Dios en casa. Y luego estaba pensando en esto y me mandan esta palabra, y no quiero hablarte de que tenemos que tener tiempos de oración en casa, sino de lo que sucede cuando Jesús entra a ciertos tipos de casas. Y quizá el día de hoy lo que quiero decirte es una reflexión acerca de cómo está nuestra casa y qué es lo que quiere hacer Jesús estando su presencia en nuestra casa. Y quiero que veamos algunas casas en específico que Jesús visitó y lo que Él hizo. Así que quiero que compares estas casas con tu casa y digas si es que se parece a alguna de ellas, y quiero darte una palabra acerca de lo que Dios quiere hacer en tu casa. Así que este es un buen momento, Salvare. Este es un buen y bendecido momento de poder mirar a la presencia de Dios en la casa. En la casa, Jesús está en la casa, ahí donde tú estás. Así que no mires esta situación con disgusto, con tristeza ni con desesperación. Tenemos que verlo con felicidad. Quizá hoy Dios nos está diciendo como a Josué: ¿qué haces ahí llorando? Solamente levántate y sigue siendo iglesia. Así que quiero decirte esto: Dios está en la casa. Ahí donde tú estás, ahí está la presencia de Dios. Y yo creo que algunos están en este momento sintiendo la presencia de Dios ahí en casa. Entonces acompáñame a ver algunas casas, algunos tipos de casa y lo que Jesús quiere hacer visitando esas casas. Jesus is in the house. Mateo capítulo 9, versos 9 al 13. Dice la palabra de Dios: y Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Y más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa.
junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que me ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y la primera casa que Jesús visita es la casa de Mateo. Di conmigo, la casa de Mateo. Y la casa de Mateo representa la casa de aquellos que se saben pecadores. Aquellos que reconocen que han estado viviendo una vida alejada del propósito de Dios. Y sabes, Mateo era un cobrador de impuestos. Pero lo que me llama la atención es que él invita a sus amigos, y su círculo cercano eran personas igual o peor que él. Y sabes, quizá tú y yo estamos en esta situación donde no sabemos que estamos alejados del propósito de Dios, vivimos conforme a nuestras propias reglas, vivimos conforme a nuestra propia manera de pensar y hacemos caso omiso de la palabra de Dios, y eso precisamente es vivir en pecado, vivir apartados de la voluntad de Dios. Y comenzamos a rodearnos de personas que solapan y que están con nosotros y llevan ese mismo estilo de vida. Pero cuando Jesús llega a nuestra casa, justamente esas personas también pueden ser alcanzadas por la gracia de Jesús. Porque cuando Jesús llega a la casa de Mateo, el propósito para el cual Él llega es para llamar a quienes son rechazados. Para llamar a quienes son rechazados. Jesús llama a los pecadores. Jesús los discípulos son confrontados por los fariseos y dice: ¿por qué su maestro come con gente así, tan baja, tan vil, tan soez? Jesús los alcanza a escuchar y dice: porque los sanos no necesitan médico. Yo he venido a llamar a los que se saben pecadores. Y sabes, quizá nuestra casa es una casa que se aleja de la voluntad de Dios, pero cuando llega Jesús, llega a llamarte porque sabe que le necesitas. Quizá hay alguien que nos está viendo que no conoce a Jesús. Quizá estás en casa de alguien de nuestra iglesia y te invitó y estás mirando esta transmisión, pero tú no le has entregado tu vida a Jesús. Déjame decirte que no estamos aquí para juzgarte, estamos aquí para decirte que Jesús vino a llamarte. ¿Sabes cuántas veces quizá te has sentido rechazado por tu condición de vida? Quizá ante los ojos de algunos eres tan solo un pecador más. Quizá eres una persona que no vale la pena. Quizá eres el rechazado, el divorciado, la divorciada. Eres la mamá soltera, obviamente en el sentido malo, ¿verdad?, que te señalan. Y quizá para algunos eres el adicto, el que no tiene esperanza, el borrachito. Eres quizá el infiel, no sé, pon la etiqueta que tú quieras. Pero cuando Jesús entra en la casa de aquellos que tienen esas etiquetas, no lo hace para señalar, lo hace para llamarte, para decirte: ven y sígueme. Porque aunque el mundo y los religiosos principalmente te rechacen, para aquel que te pone una etiqueta y te diga pecador, Jesús te dice: sí, esos son justamente los que yo quiero llamar. Así que Jesús hoy está en la casa, hermano.
Jesús hoy está en la casa llamando a aquellos que han tenido esa etiqueta de pecadores y decir, justamente esos son los que yo necesito, esos son los que he venido a sanar. Los demás no me necesitan, ellos creen que están bien, así que yo quiero a alguien que me necesite, alguien que ha sido rechazado, que ha sido señalado, que ha sido abandonado y que le han dado la espalda por sus fallas y sus culpas. Pero hoy Jesús está aquí para decirte, yo te llamo. Jesús está en la casa. Lucas capítulo 14 versos 1 al 6 dice: cierto día de descanso, Jesús fue a sanar en la casa de un líder de los fariseos. Y la gente lo observaba de cerca, y había un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Y Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa: ¿permite o no la ley sanar a la gente en el día de descanso? Y como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Y después se dirigió a ellos y dijo: ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres a sacarlo? Una vez más ellos no pudieron responder. Y la segunda casa que Jesús visita es la casa del fariseo. Di conmigo, la casa del fariseo. Es decir, la casa de los religiosos. Porque ¿sabes qué? A veces hablamos de los religiosos como si fueran otros, pero ¿qué crees? A veces nosotros somos los religiosos y Jesús también quiere visitar la casa de los religiosos. Y Jesús está allí. Y yo veo el amor de Jesús en este pasaje. Porque ellos se creían expertos en la ley. Decían, no, nadie puede trabajar el día de reposo. Pero Jesús, en quien se encuentra el cumplimiento de la ley, está ahí. El Dios que dictó la ley está ahí. Y le está diciendo, les voy a decir por qué es la ley. Y entonces Jesús comienza a preguntar: ¿está permitido o no sanar en el día de reposo? Y Jesús está en esa casa, en la casa, recuerda, del fariseo, del religioso. Quizás esa es la casa tuya y mía, donde todo es pecado. Esas casas donde a tus hijos todos les dicen: no, ese es del diablo, eso es pecado, eso te va a ir mal, Diosito te va a castigar, no, eso está mal, no le gusta a Dios, esa música es del diablo, esa música no le gusta al Señor, aquí santidad Jehová y volvamos a la senda antigua, y puras cosas de esas. Y eres el religioso de la cuadra. Y te voy a decir algo: Jesús quiere visitar tu casa, la casa del religioso. Pero ¿sabes para qué? Para mostrar lo que realmente importa. De nada sirve, mis amados, saberse la Biblia si no hacemos nada con el paralítico que está en nuestra casa. A veces hay paralíticos espirituales en nuestra casa. A veces nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos están paralíticos espiritualmente. Personas que necesitan encontrarse con Jesús. Y nosotros le decimos la ley, lo que tiene que hacer, y le señalamos el por qué está en esa condición. ¿Recuerdas aquella vez cuando le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, él o sus padres, para que él estuviera ciego? A los fariseos solo les importa saber por qué están en una condición de pecado, pero nunca les interesa ayudar a las personas que necesitan a Jesús. Y Jesús les muestra que lo que realmente importa es el corazón de las personas. Jesús está diciendo: sí, está bien descansar, está bien reposar, pero en otro pasaje Jesús dice: recuerden, no se les olvide que el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Algo bueno lo convirtieron en una ley que se volvió una carga pesada. Pero Jesús está en la casa del fariseo, en la casa del religioso, para mostrar lo que realmente importa. Y quizá hoy Jesús está en tu casa. Y le voy a hablar a los religiosos, sobre todo al religioso que está en el espejo, que me toca ver cada mañana. Ese religioso que todas las mañanas se levanta y quiere tener la razón en todo y juzgar a los demás. Y yo no sé si tú te has enfrentado con personas, yo sí me he enfrentado con personas
que han hablado mal de otras iglesias, que me han tocado, que hablan conmigo acerca de otra iglesia, y digo, hey, no me hables mal de otra iglesia, yo no quiero ser como religioso, a mí no me importa ver los defectos de los demás, porque mientras yo estoy poniéndome como superior, porque yo conozco lo que Dios quiere, lo que Dios sabe, lo que Dios me está revelando a mí para que yo le diga a los demás, mientras tanto hay paralíticos a nuestro alrededor que necesitan la sanidad que Jesús ofrece, y ellos están ahí en la casa del fariseo discutiendo la ley, pero mientras tanto había alguien que necesitaba ser sano. Jesús les dice, hey, qué bueno que sepan toda la ley, pero hay alguien aquí que necesita ser sanado. Así que, ¿qué creen? ¿Se puede sanar o no en el día de reposo? Así que hoy Jesús está en la casa diciendo, tienes que voltear a ver lo que realmente importa. Quizá hay un paralítico en tu casa y es tu esposo o tu esposa, que está incluso dañado por nuestra religiosidad. Y hoy Jesús quiere visitar la casa del religioso, la casa del fariseo, para mostrar lo que realmente importa. Y recuerda esta frase, si puedes anotarla y compartirla: de nada sirve saber la Biblia si no hacemos nada por el paralítico que está en casa. Lucas capítulo 10, versos 38 al 42 dice: mientras ellos iban de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Amén. La siguiente casa que Jesús visitó es la casa de Marta. No de Martita, que ya la vi que está conectada. La casa de Marta, su amiga. Y ojo que dice la casa de Marta, es decir, el escritor quiere que pongamos enfoque en lo que pasa con Marta. Y esta es la casa de los afanados, de los que están pensando siempre en las cosas terrenales. Tengo que sacar para la papa, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, la casa tiene que estar, así estaba Marta, ¿va? Es que aquí está Jesús, la casa tiene que estar recogida, y está Jesús ahí. Y está afanada y molesta con María porque no le ayuda. Pero Jesús está en la casa de aquellos que son como Marta, para enseñarnos lo que es necesario. Jesús le dijo: Marta, Marta, tú tan afanada en los quehaceres, pero una sola cosa es necesaria. ¿Y sabes cuántas personas estamos tan afanados en el trabajo, en la casa, haciendo cosas que no estoy diciendo que no trabajes, obviamente tienes que trabajar, pero no se refiere al trabajo, sino al afán que éste produce, como si toda tu vida dependiera de eso. Claro, tú trabajas, pero dependes de Dios, haces lo que te corresponde y dependes de que Dios tome el control de la situación. Pero me refiero específicamente cuando te afanas por esas cosas, y como si tu vida dependiera de ello, como si tu vida dependiera de que tengas
todo en orden, como si dependiera de que todo esté bien, perfecto. ¿Sabes? Muchas veces nos afanamos porque todo aparentemente esté bien y nos estamos olvidando de que Jesús está en la casa y de que una cosa es lo que importa y lo que es necesario, y es escucharlo a Él. Quiero que lo pongas en perspectiva. Imagínate que el día de hoy Jesús te dijera: voy a visitar tu casa. Yo tengo una manera de echar carrilla en casa, ¿verdad? Porque cuando de repente están haciendo aseo y digo: ¿quién va a venir? ¿No? O nos ponemos a hacer aseo y ¿quién va a venir? Obviamente es por tirar carrilla, ¿verdad? Como que si solo se limpiara cuando alguien viene. Pero me llama la atención porque si pensáramos en que Jesús viene a casa y nos cae de sorpresa, estaríamos tan preocupados por mostrarle que todo está bien o por escucharle. Y es lo que hizo Marta. Llegó Jesús, me imagino que llegó de sorpresa. Digo, como si Marta fuera mexicana, diría: no, espérame, ahorita hago unos frijolitos, a ver qué hacemos, ahorita no te preocupes, mira, nomás déjame dar una barridita, una limpiadita, y ahorita aquí hacemos unas tortillitas y no te preocupes, ahorita ¿qué se te antoja? Un bistecito, unos frijolitos, mira, nomás le echamos una tantita agua a los frijoles y ya ahorita. Así me la imagino a Marta, como que Marta era mexicana, ¿verdad? Y María se sentó a escuchar a Jesús. Hasta que Marta se enojó y dijo: Señor, no te importa. ¿Sabes? Los que son como Marta se enojan cuando miran a otros que tienen la capacidad de dejar en segundo término las cosas de este mundo y poner atención en lo que Jesús está hablando en ese momento. Yo pregunto: ¿qué necesitaba más Marta? ¿Que la casa estuviera limpia o escuchar lo que Jesús tenía que decir? Jesús dice: una cosa era necesaria. ¿Sabes cuántas veces nos hemos perdido de la palabra que necesitamos escuchar en el momento preciso por estar afanados en muchas otras cosas? Hoy Jesús está en la casa de los que son como Marta. Lucas capítulo 19, versos 1 al 10 dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad, y había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo, subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Y cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Y Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba: fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y aquí entra a la casa de Zaqueo. A la casa de Zaqueo. La casa de Zaqueo es la casa de los tranzas. Dije tranzas, no tránsito, que casi es sinónimo, pero es diferente, ¿va? A la casa de Zaqueo. Zaqueo representa a aquellas personas, a diferencia de Mateo, que también era cobrador de impuestos. Mateo, llegó Jesús con él, pero Zaqueo buscaba ver a Jesús. Y quizá hay personas que nos están escuchando que han intentado acercarse a Jesús, pero la multitud se los ha impedido. La casa de Zaqueo es la casa de aquellos que han estado en la búsqueda de Jesús. Y has buscado a Dios en muchas cosas. La has buscado
aún en diferentes creencias y religiones. Has buscado la espiritualidad, pero cuando sabes que Jesús va a pasar, has intentado de todo para poderle ver. Y hoy estoy aquí para decirte que tú no eres el que está buscando a Jesús. Jesús voltea y te llama por tu nombre para entrar en tu casa. La gente va a murmurar. Dios a veces elige a los que menos parecen elegibles. Pero ¿para qué entró a la casa de Zaqueo? Literalmente dice, el Hijo del Hombre no vino a buscar, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Así que Jesús entra en la casa de Zaqueo para salvar lo perdido. Tú crees, insisto, que estabas buscando a Jesús, pero Jesús sabía que ibas a estar ahí buscándole. Él te estaba buscando a ti. Hoy te llama por tu nombre y dijo, ya no tienes que buscar más. Ya no estás perdido. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Así que hablo a aquellos que quizá han estado buscando y han visto aún el cristianismo como una opción más en una gama amplia de posibilidades, de formas de creencia. Pero déjame decirte que Jesús no es una religión más. Jesús es el Salvador del mundo. Y Él hoy te llama por tu nombre. Él hoy te dice, quiero entrar a tu casa. Ya no estás más perdido. Hoy la salvación ha llegado a tu casa. Y por último, en Lucas capítulo 7, versos 36 al 48 dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Si ves los otros evangelios te darás cuenta que este fariseo tenía nombre. Se llamaba Simón y era leproso. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un perfume costoso. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre sus pies y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Y cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolverle el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavar el polvo de los pies, pero ella lavó con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Y Jesús entró a la casa del leproso. Jesús está en la casa del leproso. El leproso representa a aquellos, como muchos de nosotros, como ese fariseo, que fuimos salvos y sanos de nuestro pecado.
pero que juzgamos a los demás. Aquellos que fuimos perdonados de cosas horribles, fuimos sacados de vidas miserables, fuimos extraídos de una vida absolutamente pecaminosa. Pero cuando vemos a alguien que se acerca a Jesús, le juzgamos, le señalamos y le llamamos pecador. Quizás somos como ese leproso. Lucas dice que era fariseo. Los otros evangelios le llaman Simón el leproso. Me impacta muchísimo porque un fariseo, experto en la ley, pero que le haya caído lepra, era la mayor humillación. No esperarías eso de alguien religioso. Y muchos somos como ese Simón. Vemos que Dios cambia nuestra vida, somos perdonados, pero cuando vemos que alguien más se acerca a adorar a Jesús, mostrando su amor, le ridiculizamos, le señalamos y decimos, ay, que no exagere, no es para tanto. Pero hoy quiero culminar diciéndote, Jesús está en la casa de algunos de nosotros que hemos sido como este leproso, para recordarnos su perdón. Hoy Jesús quiere recordarte su perdón. Él te perdonó de tus pecados. Él te perdonó tus iniquidades. Él borró tus transgresiones. Él nos perdonó. Y quizá hoy en nuestra casa es como la casa del leproso, donde decimos, no hijo, ya no nos juntamos con tu tío, con tu tía, con tu primo, ya nos juntamos con esos amigos porque son pecadores. Y además van a salvar, es una iglesia que parece antro. Pero Jesús está diciendo, no seas leproso. No seas como el Simón. Te voy a decir algo. Y quiero hablar desde mi corazón. Quizá que Dios pueda decir de nosotros, de Salvare, sí parece antro, pero ¿sabes por qué? Porque yo los perdoné. Por eso celebran todos los domingos. Porque los saqué de lo más vil y menospreciado. Y por eso están felices saltando todos los domingos. Yo los amé. Y ellos hoy responden celebrando una fiesta. Porque estaban perdidos, pero ya están encontrados. Que Jesús le diga a los religiosos, ¿sabes? Si en Salvare va lo peor de lo peor, ahí van, aceptan a todos, ahí no les ponen restricciones para entrar, sí, porque entendieron que yo no les puse ninguna restricción para amarlos. Y así como yo los amé, ellos aman a las personas. Salvare, hoy les hablo con mi corazón. Jesús está en la casa. Jesus is in the house. Jesús está en la casa para recordarnos que Él nos perdonó. Él nos amó y nos limpió de nuestros pecados. Quiero decirte algo. Y quiero terminar con esto. Seamos como esa mujer. No importa lo que otros digan. No importa lo que otros piensen.
si parece antro, si somos ridículos, si brincamos como locos, si hacemos lo que hacemos, no importa. ¿Sabes por qué? Porque hemos entendido algo. Nuestra vida era miserable, sin rumbo ni dirección. Estábamos perdidos, íbamos rumbo al infierno, viviendo vidas de pecado, alejados de la voluntad de Dios. Pero Cristo Jesús se reveló a nuestra vida y pudimos creer en Él. Nos dio la fe para creer en Él y ahora tenemos esperanza de vida eterna. Y hoy somos salvos, somos perdonados, somos redimidos, somos renovados, somos restaurados. Todo por la obra preciosa de Cristo, y por eso celebramos su victoria. Jesús está en la casa. Jesús está en tu casa. Espero que ahí en casa estés aplaudiendo y estés celebrando la obra de Cristo. Y yo quiero terminar esta mañana cantando al Señor y diciéndole: Señor, gracias por tu obra. Hoy tú estás en mi casa. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Te adoramos, Dios. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús,
Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos, Dios. Quisiera terminar este tiempo de adoración y de la palabra del Señor. Una canción muy viejita, y precisamente habla de esto: cómo pagar lo que Dios ha hecho por nosotros. Jesús está en la casa. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste
hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Lo conmigo, gracias. Y gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Y gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Y gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Oh, gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Señor, gracias. Que esta palabra quede sellada en nuestros corazones y que sepamos que tú estás en nuestra casa. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios es bueno. Dios es maravilloso. Es increíble. Y antes de despedirnos, solo quiero por aquí saludar a los que se han conectado. Ya mencioné algunos. A Paola Aguilera, Juan Ruiz, bendiciones. Martita y Gael, que están conectados. Saraí y Ricardo, Dios les bendiga. Bueno, perdón, es que se mueven aquí muchísimo los comentarios. Y en Facebook los que están, ustedes saben quiénes son. A veces no quisiera exaltar a nadie, pero estoy seguro de que no se van a agüitar, ¿verdad? Que todos están ahí. Aurora Ruiz, Sandra Murguía, creo, Carlita, Lupe Rivera, una tía, otra tía, ¿verdad? Una tía desde Francia y otra desde Los Ángeles nos están viendo. Mi hermana Norma, el hermano Javier, todos los que están conectados, todos reciban un gran abrazo y recuerden, Jesús está en la casa. Y vete con esta palabra: fuimos perdonados y por eso celebramos lo que Dios está haciendo aquí en nuestra casa, en Salvar Iglesia y en tu casa. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Sigue nuestras redes sociales. Vamos a estar anunciando próximo domingo. Seguimos en línea, pero recuerda que vamos a estar anunciando todos los pasos que vamos a estar dando. Muy probablemente, aunque sea en línea, la siguiente semana ya vamos a tener alabanza en vivo. Y estamos convencidos de que Dios sigue obrando a través de Salvar Iglesia. Dios te bendiga, pasan increíble. Nos vemos, bendiciones.